Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas las que han ingresado, gracias por estar. Bueno, junto con Daniela Goete vamos a dar toda la información que ustedes necesiten y quieran y está abierto para que hagan todas las preguntas sobre un taller, un curso que se va a dar de tratamiento pre y post operatorio en cirugías estéticas. Vamos a hablar de lo que hace el esteticista, lo que debería hacer pre y post quirúrgico. Se van a mostrar algunas imágenes de cómo son, pero no se va a hablar de la cirugía. La cirugía se deja para la parte médica. Lo que vamos a hacer hincapié es cómo preparar al paciente para una cirugía, para que llegue mejor, para que esté mejor preparado y cómo luego resolver sus aspectos inflamatorios y demandas. Vamos a hacer la sugerencia tanto sea del tipo de terapia como el tipo de aparatología a usar y por qué. Daniela, Muy bien. Hola, buenas noches a todas. Bueno, gracias por conectarse. Hola, Su. Qué lindo verte hoy de vuelta. Bueno, sí, la idea con José era compartir un poco, porque uno a veces dice tratamiento pre y postquirúrgico y bueno, y se mantiene como en un nicho ahí un poco acotado. Y hoy en día nosotros como esteticistas, como psiquiatras, podemos intervenir y acompañar los procedimientos, tanto en lo que es la preparación del tejido y del paciente y acompañar en la previa, para que después también el médico tenga un apoyo y una contención en el post más efectiva. Yo estoy teniendo una experiencia muy interesante con respecto a esto, con trabajo con médicos, con cirujanos, médicos de medicina estética, y se generan unos equipos de trabajo fabulosos que el paciente agradece muchísimo porque se siente mucho más contenido, más acompañado, porque hay muchísimas cosas que no se dicen, no se hablan o no se preguntan cuando se va a hacer un procedimiento. O sea, el paciente llega con una necesidad, una demanda, un deseo, algo que ha querido, ha estado soñando hacérselo, y en esa ansiedad, en esas ganas que tiene de hacerse cosas, no pregunta un montón de cuestiones. Y el médico a veces tampoco le informa de la parte post en una manera tan detallada porque no sé si es por miedo a veces a que se asusten y no se lo hagan, o porque quieran, desistan, digamos, del tratamiento. Entonces nosotros podemos informar con certeza, con tranquilidad, con conciencia y con responsabilidad para que el paciente se sienta mucho más protegido y mucho más acompañado. Yo estoy viendo resultados lindísimos de trabajar así en equipo. Así que bueno, la idea es compartir un poco eso. Por eso, como dijo José, ahora vamos a empezar a hablar un poquito del tema más concreto, pero que se animen a preguntar y a pedir lo que ustedes consideran que podría ser interesante o necesario para este tipo de taller. exactamente. Y no solamente eso, sino aprender a acompañar al paciente en este proceso que es difícil para algunos. Otra cosa que a nivel de información está demostrado ya que si yo un esteticista prepara a un paciente previo a una cirugía, a un lifting, con diferentes maniobras, con drenajes previos, preparando esa epidermis, el periodo inflamatorio posterior va a ser mucho menor, va a estar más preparado a eso. Si en una cirugía de prótesis mamaria el esteticista prepara esa piel cuando no tiene una suficiente elasticidad para que no tenga inconvenientes, va a ser mejor aceptada la prótesis y está demostrado que si uno prepara a esa epidermis, a esa piel, a ese paciente, tiene mejor aceptación y hay menor tiempo de postquirúrgico. O sea que Menor, también es menor importante el riesgo de, pre. claro, menor riesgo de infecciones y mejor cicatrización. ¿No, José? Exactamente. Bien, vamos a hablar de la intervención en el preoperatorio, cirugías faciales, cómo preparo al paciente, cómo hidrato esa piel. No es lo mismo ir a una cirugía, a un lifting con una piel como viene el paciente o prepararla, hidratarla, mejorar la circulación y la microcirculación. Va a tener siempre una respuesta mucho más rápida, más importante y va a resolver su postquirúrgico en menor cantidad de tiempo. En cirugías corporales,
vamos a ver el tejido en la zona quirúrgica, trabajaremos con fibrosis, bridas, cicatrices en el postquirúrgico, vamos a ir viendo y aprendiendo a analizar cada uno de los casos. Vamos a acompañar al cirujano plástico en el pre y en el postquirúrgico o al médico estético. Es muy importante, como decía Daniela, trabajar en equipo y que seamos reconocidos como un apoyo muy importante en la parte de el acompañamiento de la cirugía. Daniela. Sí, puede ser que haya habido toda una época que por ahí los médicos no se abrían tanto o no derivaban tanto, pero yo estoy viendo que sobre todo los médicos jóvenes o de mediana edad y jóvenes, cuando uno puede hacer una devolución y que ellos sienten que al paciente no se lo estoy sacando, sino que lo estoy acompañando, se lo estoy sosteniendo, lo estoy ayudando, el médico se siente mucho más relajado y al confiar en nosotros, porque vamos contándole o mostrándole lo que hacemos, nos derivan muchísimo los pacientes. Yo tengo el hábito ahora esto me fue todo como un trabajo de a poquito, digamos que primero me costó, la realidad es que a veces hay que armar todo un protocolo y eso también lleva tiempo y genera horas de trabajo con el médico en sí mismo, porque algunos tienen un ritmo de trabajo, un estilo, otros otro, pero bueno, ensamblarse con eso y demostrarle al médico que nosotros no le vamos a arruinar el trabajo que él hizo, sino que al contrario, que se lo vamos a mejorar y que vamos a hacer que su paciente se sienta con un pequeño mensaje o las fotos que les voy mandando, va haciendo como que no se siente abandonada después de la cirugía, como dice, bueno, ahora lo veré dentro de un mes que me operó. No, vamos haciendo el control semanal cada 2 o 3 días, depende del tipo de cirugía, ya lo vamos a ver. Y entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Con respecto a los rellenos, a los botox y ese tipo de lo que son tratamientos no quirúrgicos, también es súper importante saber cómo trabaja el médico, qué tipo de elementos usa. Nosotros también tenemos que pedir esa información para saber después con qué lo podemos combinar, con qué lo podemos acompañar, sumarle beneficios y no arruinar el trabajo que hizo el médico, porque eso ahí sí no te lo derivan nunca más. Y recordarle al paciente todo lo que no debe hacer, que el médico se lo dice, pero con la ansiedad de la cirugía, por ahí el paciente se va olvidando. O sea que necesitamos tener una buena comunicación con el profesional para trabajar en equipo. Exacto, así es. Y en facial hoy en día tenemos millones de pequeñas cirugías que necesitan mucho drenaje posterior, eso va a hablar Daniela, prótesis malares, lifting total y parcial, elevación de la cola de la ceja, la prótesis del mentón, rinoplastias, lifting de cuello, resoluciones de cicatrices, blefaroplastia, otoplastia, implantes capilares, rellenos, toxinas. Hoy en día tenemos una gran cantidad de microcirugías que necesitan un apoyo interesante posterior y armado perfectamente bien. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se deben hacer y aparatología que yo puedo usar y la que no es conveniente que use. ¿Mira? Sí, sí, o a veces la aparatología se puede utilizar, pero hay que esperar ciertos tiempos, o no, a veces se puede usar antes y uno por desconocimiento o por miedo no lo hace, cuando podemos beneficiar un montón adelantando el procedimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, si un médico va a hacer una lipoaspiración y el esteticista puede empezar previamente con una cantidad de ultrasonido de alta potencia, es como que le va ablandando ese tejido, se lo va mejorando para que esa lipoaspiración sea mucho más pareja, sea más efectiva y mejor y más modelada por el mismo médico. O sea, le vamos ayornando un poco el camino y luego vamos a hacer el drenaje, el ultrasonido para que no se produzca la fibrosis. Y también Claro. somos algo visible, algo para que si vemos algo que no corresponde y nosotros sabemos qué es lo que no tiene que pasar, avisarle inmediatamente al médico para que no llegue a un proceso más inflamatorio o que pase el tiempo. Entonces también vamos a trabajar con eso comunicándonos continuamente diciendo, mira, va perfecto, no, mira, acá hay algo que necesitas verlo. Perfecto, hace una consulta previa, el médico lo soluciona y lo va a solucionar más rápidamente, mientras más rápido tome ese caso. Acá tenemos algunas cosas, por ejemplo, las prótesis que yo le decía.
el tema de la papada, ¿eh? El lifting completo, la blefaroplastia, ya sea blefaroplastia quirúrgica o no quirúrgica, todo este tipo de cirugías que podemos estar ayudando, sabiendo sobre todo qué hacer antes y qué hacer después. Así Si es. alguien quiere hacer una pregunta, Hay otra cosa también respecto a lo que es el post, que a veces los cirujanos son muy buenos cirujanos y tienen muy buenas técnicas de trabajo, ¿no? Pero en la cuestión de piel, a veces falta un poquito como por ahí, no digo todos, ¿no? Pero a veces falta un poco como de información. Por ejemplo, hace un tiempito participé de una situación que una paciente operada de una implante mamario, al mes aparece como que empezó como que había un cambio de coloración en la piel, tenía picor, tenía algunas cosas de la piel se le estaba oscureciendo y el cirujano realmente en un momento no sabía qué era. Dijo, bueno, voy a hacer, tengas una consulta con alguna dermatóloga, una especialista. La chica estaba cada vez peor, la piel se ponía un fototipo, fototipo 13, la piel se estaba poniéndole más oscura y le picaba y tenía prurito. Y entonces un día yo le digo, ¿por qué no mandame una foto? Quiero ver cómo estás. Me manda la foto y yo la amplío un poco y digo, esto es una micosis. Acá hay una micosis, acá pasó algo en la piel, es una micosis. El cirujano no lo había asociado con una micosis y estaba medio desesperándose porque no sabía, se le estaba complicando el cuadro en el proceso de cicatrización y no se daba cuenta de lo que era. Y entonces, bueno, me conecté con una dermatóloga que siempre, la verdad, que le agradezco un montón porque me desasna de un montón de dudas y me confirma cosas. Le mando y me dice, sí, sí, es una micosis, Daniel, esto es una micosis clásica, o sea, bastante notoria. Y ella misma me pasó un tratamiento, me dice, indicale esto, 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 que vamos a ver si responde bien, yo te voy a asistir. Y la chica se recuperó bárbaro. O sea, está todavía en proceso de despigmentarse la piel, de calmarse la coloración que se le había estimulado con la micosis, pero se resolvió el problema y el médico, el cirujano no lo veía, no lo asociaba con una micosis común, pero el cuadro se notaba que se estaba complejizando bastante. Entonces, eso de estar atento, que es lo que están valorando los médicos cuando uno está como atento, no solamente a decir hago la sesión del drenaje y ya está, la cobré y listo, sino que me quedo atenta a ver el proceso, a acompañar y puedo muchas veces salvar situaciones que, que no las podían prever. Entonces, nosotros el conocimiento que tenemos que tener de la parte de piel, de tejidos, es fundamental. Fundamental porque los cirujanos no siempre están tan ayornados en este tema, ¿eh? sí, sí, igualmente que en el manejo de la cicatriz, si uno ve que la cicatriz no va como corresponde, avisarle, mirá, escúchame, en los puestos puntos están inflamados, hay una pequeña supuración, cuando hacemos el drenaje vemos que no es normal, entonces estamos ayudando al sistema, estamos ayudando al paciente y estamos trabajando en conjunto con el médico, por eso siempre vamos a tener una muy buena comunicación con el mismo para ir evaluando todos los casos. Lo que vamos a aprender en este curso es cómo es la evolución natural, qué es lo que puede estar pasando y lo que no debería estar pasando. Es un curso vamos a hacer un tema de comprensión asistida, donde todos vamos a participar planteando diferentes casos. Se van a ver todas las cirugías que estén anotadas y si a alguno se le ocurre alguna cirugía en el curso o ver algo aparte, lo vamos a ver, no hay ningún problema. Estamos diagramándolo para hacerlo en aproximadamente 8 clases que van a durar 2 meses y vamos a ir viendo demasiado. Todo esto va a tener apuntes, certificado, y un canal para hacer las preguntas que se hayan olvidado hacer en la forma del curso. Aparte se van a ver videos de drenaje y vamos a ver videos de diferentes tipos de aparatología, de cómo aplicarla. No solamente cómo aplicar el equipo, sino por qué aplicarlo, cuánto tiempo, cómo debo hacerlo y algo muy importante que
no nos debemos olvidar, la bioseguridad del paciente y la bioseguridad del operador. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo tenemos que usar un guante? ¿Qué es lo que no tenemos que tocar? Porque la contaminación es muy importante en estos casos. Sí, sí, sobre todo esto que hablábamos de el ingreso al organismo de algún tipo de bacteria o de elemento, digamos, que pueda desencadenar después en un proceso infeccioso, en un error en la cicatrización o en una micosis, como les contaba yo recién, ¿no? Así que es súper importante, sí. Tenemos que reconocer cuando se está formando un seroma, cómo es. No vamos a hacer nada, nada más que avisarle al cirujano, mira, está pasando esto o no está pasando esto, está evolucionando perfectamente bien el paciente, se cuida. Y bueno, hacer un poco de nexo, de conexión con un apoyo más seguido que la parte del médico que está ocupado en otras y tiene que esperar el paciente hasta la próxima consulta. ¿Eh? Claro. El Sí, curso tiene que ver, como dijo, drenajes, masajes, formación, compresiones y vamos a ver la parte de aparatología de uso, cómo se debe usar y cómo lo voy a ayudar y también el postquirúrgico posterior, o sea, terminó esa dermolipectomía, la paciente quedó con un tipo de cicatriz, ¿qué le podemos hacer más adelante para mejorar esa evolución de la cicatriz? ¿Cómo puedo ayudarla para que desaparezca esa cicatriz? O si está umbilicada, ¿qué es lo que puedo hacer para desumbilicarla? O sea que vamos a trabajar también con un postquirúrgico tardío. claro, bueno, en el caso, por ejemplo, de las lipo, que más allá después de los drenajes, el ultrasonido y evitar la fibrosis, también cómo acompañar el proceso de adherencia de los planos de la piel al, al, al tejido subcutáneo para que no haya flacidez y no se generen esos pliegues indeseados que después la persona dice, ah, sí, pero ahora me quedó todo flojo porque no está los planos adheridos, porque no se hizo el correcto trabajo post-lipo, ¿no? Que es tan importante. Que como duele y como es largo porque es un proceso que lleva tiempo y no hay que hacer pocas sesiones, son unas cuantas. La persona a veces si no está bien informada o el profesional no puede asesorar bien, el paciente no se lo hace y después a los 2 o 3 meses vienen los reclamos, ¿no? Perfecto. Tenemos dos preguntas en el chat. A Una que ver, nos pregunta, buenas noches. ¿Se van a tratar cirugías de pie, levantamiento de párpados, cataratas? ¿Se puede hacer algo? Sí. Vamos a trabajar en el drenaje posterior a eso, como lo acompañamos. Igualmente que preguntan de trabajo de la fibrosis. Sobre todo vamos a ver todos los trabajos de fibrosis, cómo se pueden ir haciendo, cómo la reconocemos a la fibrosis, nos comunicamos con el médico y qué es lo conveniente a realizar para que se diluya eso. Se trata de unos, sí, se va a tratar posoperatorios de Mela y también de Daniela, por ejemplo, que está muy metida en el tema médico y está muy metida con el endoláser. Nos va a mostrar qué es lo que podemos hacer después de un endoláser, que es lo que está barriendo el mercado en este momento. Es una forma de que la piel flácida se adhiera totalmente al paciente y vamos a tratar de todo con temas actuales de cirugía. y lo mismo en cirugías de mama, que una cosa es poner una prótesis común. Mira, justo estás mostrando el de mama. Una prótesis común en un tejido sano por primera vez y otra cosa es hacer a veces reposicionamiento, la aspexia y todas las técnicas nuevas que hay ahora para que la mama se sostenga y se mantenga como con mejor escote. Y bueno, están las técnicas de multiplano que son bastante específicas, que no todos los cirujanos la hacen. Bueno, justo uno de los que yo trabajo hace la multiplano. Es una técnica de las últimas que hay, que es bastante compleja, pero asegura el reposicionamiento de la mama para que no se caiga y para que tenga un muy buen escote. Así que bueno, vamos a poder ver eso actualizado también. Que Y, ahí y no es re- lo mismo hacer un ultrasonido, un drenaje en una mama común de nada más que colocar una prótesis a estas que son con PES y reposicionamiento, que tenemos que tener en cuenta otro tipo de movilización en el posoperatorio. igualmente cuando se está formando un seroma o cuando esa prótesis está haciendo una cápsula, cómo podemos trabajar con el ultrasonido para resolverla antes que la cápsula sea una cosa más importante. Claro, totalmente, sí. Lo mismo, bueno, ahí la lipotransferencia glútea también.
más allá de si hay puesto o no prótesis, pero las lipotransferencias también son importantes para trabajarlas en el post-lipo o post-dermolipectomías que sacan grasa y colocan en la zona de nalgas, ¿no? Glúteos. En la parte de reducción de mamas, cómo trabajamos con las cicatrices posteriores, las conveniencias que hay que hacerle recordar al paciente, que el paciente también, el médico se lo dice, pero por ahí el paciente se olvida un poco, cómo verlo, ver qué tipo de prótesis tiene puesta para decirle cómo debe cuidarse de eso y demás. Ok. ¿Mm? Sí, lo mismo, ¿Alguna pregunta? Sí. no, digo, los materiales también que se van usando en las cirugías, cómo van cambiando, cómo van mejorando, por qué varían unos con respecto a otros. Bueno, vamos a tratar de que todo eso vaya quedando, sea como una información fehaciente y correcta, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. Lipo en axila, sí, también. Sí, sí, lo vamos a ver. Porque muchas veces cuando se hacen implantes mamarios, también el médico ya sugiere, bueno, hacemos un poquito de lipo en la zona de axila, porque ya que está para que te dé mejor definición en el lateral, y sacan un poquito ahí de grasita, y eso también hay que trabajarlo en el postquirúrgico. Bien, si quieren habilitar el micrófono pueden hacerlo tranquilamente, pueden preguntar, no hay problema. Ahí es una pregunta, José, si querés responderle el ultrasonido, solo podemos usarlo en 3 MHz. El ultrasonido, lo ideal sería usarlo en 3 MHz porque hay que llega hasta 30 milímetros de profundidad. Pero en algunos casos de fibrosis mucho más importantes, después de una lipo o algo, hasta puede usar también la cavitación de cierta manera, o sea que podemos usar bastante. Te digo más que hay muchas formas de aplicarlo y con unos resultados inmediatos. Generalmente o mayoritariamente usamos el de 3 MHz, pero bueno, algunos casos en particular que ya lo vamos a ver, José puede explicar bien cómo usar el de 1 MHz o el de El de cavitador en 40 caso de... kilociclos, que es la cavitación profunda. Recuerden que el ultrasonido, hay tres tipos de ultrasonido. Tenemos el de 3 MHz, el de 1 MHz que es más kinesiológico por la profundidad que tiene, el de 40 kilociclos que es la cavitación, y el de 3 tenemos el que es simple, que tiene 3 vatios, y el que es de alta potencia. Después vamos a ver y vamos a charlar todo eso. No, y se van a responder todas las preguntas dentro de la clase y todas las enviadas al chat que va a quedar armado para hacer todas las consultas durante el uso del curso y posterior. Sí, sí, la idea es profundizar y enfocarnos bien en todo esto, pre y post quirúrgico y pre y post tratamientos de estética para acompañar la parte médica, porque como la parte de medicina estética es tan amplia y los campos se van abriendo tanto, es necesario que estemos informados sobre cómo acompañar para poder meternos en los campos interdisciplinarios, porque si no, estamos dejando ahí un espacio que no lo va a ocupar el médico porque no va a hacer este tipo de cosas y es una fuente de trabajo interesante. Bien. Bueno, el valor del curso, acá nos están preguntando, el valor del Bueno, curso va a ser de 60.000 pesos por mes, son 2 meses, o si se extiende un poco más no va a cambiar el valor del curso, y el que lo quiere abonar en forma completa, cuando empieza, va a haber un costo de 100.000 pesos los 2 meses. Si no lo pueden abonar por mes, no hay ningún inconveniente. Incluye apuntes, certificado, consultas en el curso y posteriores por el mismo grupo que se hace. Y aparte, bueno, todo lo que ustedes necesiten, vamos a tratar de cubrir las expectativas. con respecto a ahí que están preguntando si es solo teórico, se pueden hacer prácticas. Después vamos a evaluar de acuerdo de dónde es cada persona, porque vamos a ver si los que son de Buenos Aires se acercarían o vendrían, podríamos hacer alguna práctica presencial, no habría ningún problema. Y los que no son de acá, bueno, vamos a buscar la vuelta para ver si con algún profesional de nuestra cercanía podamos hacer alguna práctica. Ah, de Tucumán sos vos. Bueno, si no, vamos a Tucumán. Igualmente vamos a tratar de hacer prácticas asistidas, Claro, que sí, es la sí. nueva forma de trabajar por Zoom, yo lo estoy usando mucho con facultades, donde
nosotros estábamos trabajando en una determinada lado y ustedes están en otro y vamos a ir corrigiendo las maniobras. Sobre todo la que no puede llegarse, si es que armamos el presencial, la que no puede llegarse, bueno, vamos mostrando las maniobras sobre alguien, Daniela se la va viendo, indicando cómo se puede hacer, la presión que deben hacer, el tipo de maniobra. Hoy en día nos tenemos que adaptar a esto porque estamos en un país muy grande con unos costos bastante importantes para la movilidad. Entonces, por eso se están tomando todo este tipo de acciones. Pero bueno, se pueden armar alguna jornada que con tiempo, poniendo una fecha, José, por lo que estoy escribiendo acá que escriben, Sí, eh, alguna jornada que sea todo práctica presencial, se puede hacer perfectamente poniendo una fecha con tiempo para que la gente se organice. sí, Pero, después del primer mes nos vamos a enfocar a hacer la parte de práctica de todo y vamos a conseguir todo lo que sea necesario y vamos a ver si podemos, según la cantidad que tengamos, una parte la podemos hacer en Buenos Aires y otra parte en Rosario o en el interior del país. Eso no hay inconveniente. sí, El sí, tema es poder que vayan varias y que convenga estar en eso. ok. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Acuerden que la pueden hacer por chat o abrir el micrófono, no hay problema. Pueden hablar, no nos dejen solo como locos malos hablando, ¿viste? Ahí está Josefina, a ver qué más estoy viendo. ¿Cuándo sería? Bueno, la idea es empezar, Daniela, me dijiste el martes, ¿Eh? Sí, eh, martes, el martes de julio, el 8. el segundo martes de julio, que es 8. Se hará a la noche, que me parece que es más fácil para ustedes, y la duración del curso va a ser 2 horas cátedra, aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y un poco más. O sea, el curso, la terminación del curso lo da el alumnado según las preguntas que se hagan. Si se arma debate, bueno, vamos a estar un poquito más. Claro, Eso no hay sí, inconvenientes. sí, Lo sí. mínimo van a ser las 2 horas cátedra. Y a la noche, bueno, el tema es según se va a poner en el grupo que se arme, porque ahora vamos a decir cómo armamos el grupo. En el grupo que se arme va a haber una encuesta. Si la mayoría quiere a las 20 será a las 20 y si no a las 21. Según lo que Ok. termine en cada una. La idea es Claro. que sean los martes, todos los martes del mes. Las que están interesadas le van a mandar un mensaje a Daniela o a mí por WhatsApp directo y van a ingresar en un grupo que se va a llamar, obviamente, pre y post quirúrgico. En ese grupo se van a subir los apuntes, todo lo que corresponde al grupo y va a quedar el grupo abierto por un tiempo para las preguntas. ¿Es así o me olvido de algo? Ah, sí, está bien, sí, sí. Sí, se va a tomar el tema de vendajes neuromusculares pre y post. También vamos a tomar esa parte. En el caso que Ay, esté permitido usar activos, se van a hablar también de los activos que se pueden usar. Los celulares están los dos en el flyer, tanto el de Daniela como el mío. Ahí ahí Daniela lo- se lo escribió, se comunican y van ingresando al curso. Va a haber un grupo único que va a estar como coordinadora Daniela y yo. bueno, buenísimo, ya tenés el de José, ahí te quedó ahora el mío. Perfecto, bárbaro. Sí, la idea es que podamos tener un espacio donde nos podamos nutrir las personas que, los profesionales, porque todos ustedes ya son profesionales, todas están trabajando en sus consultorios con diferentes formas de abordar la estética, y quizás este es un espacio que no es tan fácil encontrar pares para poder desasnar situaciones, ¿no? La actualización por un lado, que de hecho me pasó a mí antes de estar con este grupo ahora, por ejemplo, de médicos con los que estoy trabajando, especialistas, hasta kinesiólogos en uno de los consultorios que hoy me consultaba el kinesiólogo, si con ultrasonido de 3 megas podíamos trabajar el posmamario. Y el kinesiólogo está preguntando, o sea, hay un montón de información que por ahí no está tan clara en el medio. Y entonces nos pareció con José que este tema era algo que podíamos nosotros hacer como un aporte,
él con la experiencia que tiene en toda la parte de aparatología y la cantidad de conocimiento que tiene respecto de esto. Y bueno, y yo con lo que me está tocando trabajar a la par, codo a codo, con médicos estéticos, con cirujanos, que juntamente estamos como aprendiendo un montón de cosas de esto, lo que es el trabajo en equipo y creciendo un montón, porque ellos lo experimentan en en la sumatoria de pacientes que se les va dando por la recomendación, porque el médico también recibe pacientes que le recomiendan porque tienen un buen equipo de apoyo. Y esto lo estoy viviendo, entonces nos parecía interesante poderlo compartir al resto de profesionales porque no es tan fácil encontrar este tema desarrollado así desde la experiencia viva, ¿no? Así que bueno, es una Bueno, y parte. aparte yo los torturaré con la parte de electrofisiología, que no les gusta mucho, y no solamente a ustedes, sino en la parte médica tampoco les gusta mucho la parte de electrofisiología, pero lo importante es saber qué aparato usamos, qué frecuencia trabaja, qué es el efecto real que hace el aparato, y de ahí cuándo conviene usarlo. Así que todo eso lo vamos a ver, tanto sea corporal como facial. Sí, porque a veces la aparatología, no sé, José, vos se coincidís, pero a veces es más el miedo que se tiene por desconocimiento. Entonces, como no tengo conocimiento real y eficiente de lo que cómo funciona el equipo, para qué lo puedo utilizar, no lo uso, porque tengo Sí, sí, miedo o me mando, exactamente. pero No, no no uso. lo uso o lo uso como veo un videíto. La idea es saber qué es lo que hace el equipo y van a ver que no tiene nada que ver si es facial o corporal, cómo lo usamos. Hoy en día se está reflotando mucha aparatología vieja con nombre nuevo, pero bueno, el tema es reconocerlo, ver la función del equipo y ahí saber en qué momento usarlo y sobre todo qué cantidad, qué fluencia tiene que tener el equipo, la cantidad de tiempo que lo puedo usar y cómo lo hago. Exactamente. Así que bueno, después vamos a ir viendo. Bueno, ¿hay alguna otra Sí, una pregunta? pregunta Pueden hacer más. lo que quieran. Lo mío sí es un celular. Podés ponerle más 549 y va a salir el WhatsApp, porque yo tengo características de Entre Ríos. Mantengo mis raíces entrerrianas en el celular. Bien. Acá preguntan para qué sirve no sé qué. A ver, Sí, vamos a hablar algo de taping, vamos a hacer lo básico y saber si se puede poner o no en un postquirúrgico donde hay una lesión epidérmica. El taping normalmente es para piel sana, ¿eh? Pero en la parte de drenaje también hay formas de usarlo en algunas partes. exactamente. Las prácticas normalmente tenemos pactado algo en Buenos Aires después del segundo mes, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo según la cantidad de gente que haya de diferentes lados. Claro, Recuerden que esto hay gente en todo el país, vamos a tener mucha gente del norte también y tal vez tengamos que hacer uno allá también. En Buenos Aires seguro está Daniela y vamos a hacer un encuentro. vamos a tratar de que sea obviamente posible el encuentro práctico, pero Mm. bueno, lo podemos definir mejor una vez que sepamos exactamente quiénes son los que van a estar en el curso para poder ahí definir la zona, ¿no? La región donde lo podemos hacer. Voluntad tenemos, pero bueno, tenemos que ver Si hay una cantidad de alumnos, se puede hacer tranquilamente eso y vemos cómo lo manejamos eso. La idea es mostrar bien todo y va a haber videos, uso de aparatología y también la parte de drenaje linfático. O sea, asistencia va a haber y va a estar y se van a mostrar todo lo que se pueda. sí. Sí, porque tanto para José como para mí, la gratificación va a ser que ustedes se sientan seguras, tranquilas de poder manejar tanto los equipos como las manos y sentirse cómodas de poder defender su trabajo y comunicarlo a un especialista para que les pueda derivar, ¿no? A ver, consulta si estamos autorizados, inconveniencia. Sí, haciendo un curso de preparación, sí podés trabajar con los médicos sin ningún problema, Sí, sí, porque bueno, y no estás infiriendo sobre una cirugía trabajando.
algo específico de la cirugía en sí, sino que estás acompañando el proceso post o la preparación previa, que también es importante. Sí, sobre todo acá vamos a enseñar una buena parte de lo que es la bioseguridad, cómo cuidar al paciente, la contaminación, qué es lo que no puede hacer. Vamos a preparar, no vamos a hablar de cirugía, no son esos cursos que viene un cirujano a explicar cómo es su cirugía, no. Se va a nombrar la cirugía, se va a decir cómo se prepara para antes y cómo se lo asiste después de la cirugía. La idea es que sea para comiatra, esteticista, que puedan acompañar el proceso en un equipo. ¿De Claro, acuerdo? claro, por ejemplo, una cosa que yo lo aprendí después, no sabía que el médico le interesaba o el médico mismo se dio cuenta, en la rinoplastia, por ejemplo, uno de los cirujanos con el que yo estoy, que hace unas rinos muy lindas, él me los manda una sesión previa a la cirugía para que le haga una limpieza de cutis profunda, extraer todos los comedones, afinar la piel, mejorar la calidad, hidratarla y higienizar la parte de las fosas nasales con el tema de los pelitos. Una cosa que vos decís, pero qué tontería, esto a quién le puede importar. Sin embargo, el cirujano me dice a mí que le prepare la piel y la zona de fosas nasales de esa manera, porque él tiene la zona más higienizada para poder intervenir. Entonces después, como inclusive, por ejemplo, en este caso concreto de la rino, la piel va a estar con una oclusión durante un tiempo por el yeso, por las cintas que se le pone, la piel no se la puede estar toqueteando y se genera a veces un aumento de la secreción sebácea y la piel se pone como un poco más oleosa y si yo no la limpié previamente, le queda la piel horrible porque queda como áspera, los comedones se ensanchan, se agrandan, porque hay hiperproducción sebácea por la misma oclusión que le genera el yeso o las vendas. Entonces, la higiene previa, él comparó y se dio cuenta de que el paciente estaba con mucho mejor confort y a su vez el hecho de ayudarle a limpiar las fosas nasales, sacarle todos los pelitos, buscar la mejor manera de generar una depilación, por ejemplo, en la parte de las fosas nasales, a él le facilita muchísimo el ingreso cuando va a operar para la asepsia, ¿no? Así que es muy interesante. A veces cosas simples que nosotros las sabemos hacer, pero el cirujano no se va a poner a hacerlas. Igualmente, previo a un lifting. Si le haces Sí. un drenaje, le preparas la epidermis, se la hidratás, la respuesta que tiene posterior es fantástica. No se reseca la piel, la paciente no tiene un periodo inflamatorio tan largo y resuelve su inconveniente con menos molestia. Así es. Igual que todo lo que sea corporal, si va a hacer algo, tanto hasta, por ejemplo, la paciente que va a hacer una dermolipectomía, cómo debemos trabajar antes para adelgazar esa piel para que el cirujano pueda estirar todo lo que sea y sacar la mayor cantidad de piel, y le va a hacer mucho mejor al paciente porque va a quedar una figura mucho más normal, no se va a inflamar tanto y lo vamos a ayudar a que esa piel quede mejor conservada después de la cirugía. Sí, en el caso de las lipo, por ejemplo, también, que, por ejemplo, terminan, o sea, hacen la lipo, uno le hace las sesiones de drenaje postquirúrgica para los hematomas, para la circulación linfática y sanguínea, pero después el poder acompañar también con aparatología para que esa piel se acomode, como yo les contaba hoy, se adhiera mejor los planos, esté más suave, más lisa, la celulitis vaya disminuyendo, y todo eso trabaja un esteticista. O sea que son áreas de trabajo perfectamente que nos incumben a nosotros. Estamos trabajando sobre inesteticismo, no sobre patologías más complejas que ahí sí nos vamos de tema, ¿no? Perfecto. Bueno, les repito, el curso va a tener una duración de 2 meses aproximadamente, puede ser un poquito más. Son dos cuotas de 60.000 pesos o una de 100.000. Tienen que anotarse en el grupo mandándonos un WhatsApp. Esto va a quedar grabado, la que lo quiera ver de vuelta lo va a ver en la página de YouTube, va a estar libre para verlo, la que no lo encuentre le pide a Daniela o a mí el enlace y se lo mostramos. El curso tiene que ver, te ha incluido los apuntes y el certificado posterior. La idea es
también hacer una pequeña evaluación al final, que los apuntes sean leídos, que los apuntes sean leídos, y que no se inhiban en ningún tipo de consulta. Sería una vez por semana, 4 clases mínimas al mes, serían 8 clases o las que tengamos que hacer si se prolonga el curso. ¿De acuerdo? Aparte de eso, va a estar la pequeña evaluación hacia nosotros, si fue entendido todo, y la entrega de los certificados, aparte de eso, si hacemos la parte presencial. Y hay una chica estaba diciendo que es instrumentadora quirúrgica y que trabaja en un hospital. Bueno, buenísimo, porque Perfecto. vas a aplicar todo esto también, sacarte dudas, compartir vos también si tenés experiencia en algo de esto, aportar vos también tu experiencia, que a todos nos suma porque está buenísimo, así que genial. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Pareciera que no? ¿O sí? Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Informen, esto queda grabado. Si hay alguna pregunta, no duden en enviarla, no se Sí, queden con sí. dudas y recuerden que, como yo siempre digo, esto es aprendiendo entre pares. Todos aprendemos, algunos tenemos algún tipo más de conocimiento de un lado que el otro, pero aprendemos entre todos, somos todos iguales y todos tenemos que ir para adelante. Es Muchísimas como gracias. generar un pequeño club donde vamos a hablar todos el mismo idioma y donde vamos a quedar después conectados para podernos ayudar en nuestras experiencias laborales. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, gracias chicas, gracias Gracias por el ratito que... Daniela. Gracias, José. Perfecto. Hasta la próxima Nos y vemos. las esperamos a todas. Bárbaro, hasta luego. Adiós. Chao, José. Qué Hasta linda. luego.